Hola, queridos amigos de la librería Orwell. Hoy, eh, si siempre suelo traer más libros de los que debería, hoy traigo una acumulación desmedida. Así que os pido paciencia porque voy a intentar ser lo más escueto sobre cada uno de ellos, pero es que son todos muy buenos libros y no me podía resistir a hablar un poquito de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que son obras completamente diferentes y que provienen de épocas muy distintas. No sé ni por dónde empezar, pero bueno, pues como tengo aquí un montón, pues vamos poco a poco y os comento de cada uno de ellos. A ver, el primero de los libros que tengo aquí es de un escritor muy joven, bueno, muy joven, está frisando los 50 años, asturiano, se llama John Bilbao y la verdad es que tiene una escritura muy característica, ¿m? Tiene un estilo muy definido, a pesar de ser una persona eh, pues joven, aunque ya va teniendo una obra y está premiado, ¿no? Pero este es un libro absolutamente absorbente. Nos encontramos con tres novelas cortas eh, que se hallan entrelazadas gracias a una idea bastante brillante eh, y a pesar de ser historias completamente distintas, eh, resultan complementarias. Es un libro con una narración magistral, absorbente y, y, que sí que tiene unos temas que están presentes a lo largo de toda la novela, ¿no? El principal de ellos es el de la soledad, pero también el de la tentación, el de la muerte, en, el del regreso de los muertos, tal vez a través de una especie de reencarnación, reencarnación no literal, pero sí digamos, de la idea o del arquetipo de los personajes. Narración muy actual y muy recomendable. Si queréis un libro eh, que os atrape y que os seduzca a través de una prosa moderna, creo que John Bilbao es un exponente claro de escritor español joven y exitoso, ¿de acuerdo? Exitoso en cuanto a su objetivo, de conseguir transmitir lo que debe, ¿de acuerdo? Literariamente. Después os voy a hablar de un libro que está conquistando a muchas personas, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, un escritor colombiano que en esta novela tan amigable y tan agradable en su lectura, pretende hacer un homenaje al padre del narrador, que a su vez es el escritor, un activista de los derechos humanos colombiano que fue asesinado en los años 80. Y así como hay muchos libros en los cuales el escritor pues, muestra su trauma respecto a su padre y los problemas que ha tenido con él, en este caso nos encontramos con un arranque de la novela espectacular de un niño que vive en una casa donde hay muchas mujeres y solamente están
como hombre, su padre y él, ¿no? Entonces, se viven tiempos difíciles y el narrador nos demuestra eh, que, que- que se ha dado cuenta con el paso de los años de que había mucha gente que pasaba por allí pues con necesidades, ¿no? Y que su familia tenía una buena posición económica y su padre tenía la cartera siempre abierta para todo el mundo, intentaba ayudar a los demás y bueno, arranca de esa forma, ¿no? Con un niño en esa casa, ¿no? Viendo un poco, entrando en contacto con los adultos y poco a poco nos va conduciendo a ese conocimiento gradual de quién fue su padre y la admiración que siente por él. Es un libro lleno de sentimientos nobles y capaz de tocar un poco el alma del lector. Un libro reciente, a partir del cual también, como sabréis, pues se ha hecho una película, lo cual ya sabéis que es completamente independiente de la creación literaria. A continuación, quería hablaros de un libro más, más sesudo, digámoslo así, permitidme el término, del escritor francés Roland Barthes, escritor semiólogo, de los más importantes de la historia de su ciencia, y libro apasionante para todos aquellos que quieran adentrarse en la cultura japonesa, porque este libro, El Imperio de los Signos, es un viaje por la cultura de Japón. Es una forma de acercar el pensamiento occidental al pensamiento japonés en diferentes ámbitos. El teatro, la gastronomía, muchísimas cuestiones en las cuales eh, este hombre arroja una luz muy particular sobre esa forma que tienen los japoneses de ser tan particular y tan diferente al materialismo occidental, ¿no? Partiendo del lenguaje, va recorriendo muchísimos ámbitos y os puedo garantizar que el disfrute está asegurado. No sé, si os gustó el elogio de las sombras de Tanizaki, que hablaba sobre arquitectura en relación con la cultura japonesa, o El crisantemo y la espada, que también es un libro a propósito de esa cultura, no os debéis perder El Imperio de los Signos. También quería hablaros de un librito de los años 80 al que yo le tengo mucho cariño, que es de un etólogo bastante famoso, que es Konrad Lorenz. Konrad Lorenz es de los etólogos más importantes a nivel mundial, sigue siéndolo, y este libro es del año 75 y se dedica a profundizar en cuáles son los orígenes de la relación entre los seres humanos y los perros, ¿no? Trazando dos líneas principales de perros que provienen, razas que provienen más del lobo y otras que provienen más del chacal. Sin embargo, las consideraciones de Lorenz a propósito de la relación entre los seres humanos y los perros son impagables, en el sentido de que son tratadas de una forma científica, pero también como un amante que él es de los perros, ¿no? Así que este librito, que como digo, se escribió hace ya muchos años,
sigue teniendo para mí un valor, y dentro de lo que es la etología lo considero muy recomendable. Después voy a saltar a un libro de ciencia ficción, al 100%, ¿de acuerdo? Voz Vértebra, antología de poesía futura. Es un libro de una editorial independiente, pequeñita, que se llama Cocoro, y tiene una propuesta tan atrevida e imaginativa como valiente, ¿no? En este libro de considerable grosor nos encontramos con una serie de biografías apócrifas, aunque en el propio prólogo se juega digamos, a invitar al lector a creer que todos esos escritores de los que nos van a hablar han enviado su obra desde el futuro para editar este libro. Entonces nos encontramos una serie de biografías de poetas del futuro con la narración en esas biografías de quiénes fueron estas personalidades que se sitúan en diferentes puntos del planeta, algunos de ellos muy cercanos. Por ejemplo, hay una poeta que se menciona, una de las que aparece, que es de la localidad jiennense de Cortijos Nuevos. Y es muy curioso porque además de esas biografías vienen después creaciones poéticas de esos poetas, ¿no? El libro fue generado por varias personas, varios escritores, todos personas muy interesantes, poetas también, traductores, novelistas, filósofos o filósofas y gente muy, muy destacable y muy válida, ¿de acuerdo? Algunos muy conocidos, no quiero deciros más, pero cuando leáis los créditos de este libro, veréis que los escritores que participan en él son importantes, de forma que hay una creación que es conjunta de la obra, y os puedo decir que es una propuesta muy innovadora y muy atractiva, porque además de ser un libro de ciencia ficción estupendo, también está reflexionando sobre la creación literaria y sobre las distintas posibilidades de la creación poética, introduciendo una serie de variables impresionantes que sirven para recuestionarse la creación poética. Así que, bueno, os invito a que leáis esta antología de poetas futuros, porque no os va a defraudar con toda seguridad a aquellos que seáis lectores de ciencia ficción, ¿de acuerdo? Es importante decir esto porque es verdad que son textos que precisan vuestra atención y vuestra capacidad de abstracción. Tenéis que abriros y entregaros al libro para realmente disfrutarlo. Voz Vértebra. Voy a seguir con un cómic, una novela gráfica. Ya os hablé de estos dos creadores, Antonio Altarriba y Queco, guionistas y dibujantes respectivamente, y hoy os presento Yo Mentiroso. En otro de mis vídeos os hablé de otro de los volúmenes que se llamaba Yo Loco y que iba a propósito de la farmacéutica y de las enfermedades mentales. Son novelas gráficas de denuncia. Si en aquella ocasión el protagonista
trabajaba en una empresa llamada Phishing. Pues en este caso, Yo Mentiroso nos presenta a una serie de personajes que os van a resultar muy reconocibles, porque este libro va sobre el mundo de la política y aquí vamos a encontrar partidos políticos como el PDP. También vamos a encontrar personajes mmm, como el comisario Corralejo, en fin, mm, da leña a un lado y al otro, y al de en medio también. Y lo que aquí nos encontramos es un reflejo a través de un lenguaje policíaco, un lenguaje de novela negra. Nos encontramos un reflejo de cómo son las cloacas del mundo de la política, y cómo se manejan dentro de la política, cómo ven a los electores, en fin, cosas que en general sospechamos, pero bueno, aquí están muy claras, lo mismo que cuando se hablaba de la farmacéutica, pues uno recibía bofetones de realidad. En este cómic también ve uno claramente muchas cosas. Así que para algunos de nuestros lectores y clientes de la librería, a los que les interesa también el tema de la política y la ideología, pues aquí tenéis un exponente de obra creativa, novela gráfica, que nos introduce en el mundo de la política. Política española, política española, y además reciente. Es decir, que y sin secar ideológicamente, es decir, hablando de muchas personas y de muchos partidos que no se mencionan directamente, pero que son muy reconocibles. A ver por dónde sigo. Bueno, os voy a hablar también de una novela del año 1968 que se llama La pared. También se tradujo en su día como El muro, y es de la escritora Marlene Haushofer. Este libro tiene varias peculiaridades que lo hacen interesante como novela. Digamos que podría entrar, por un lado, dentro de aquellas creaciones literarias que yo llamo de cabaña, ¿no? Como Pan de Knut Hamsun, como Walden de Thoreau, como Inferno de Strindberg, como Una habitación propia de Virginia Woolf, o más recientes como Niadela de Beatriz Montañés. Pero este libro es diferente, porque teniendo una parte realista muy importante de una persona que vive en plena naturaleza, totalmente sola, con un perro, una vaca, un gato, además de eso, aquí hay un presupuesto que es de tipo fantástico. Es el único que hay dentro de la novela, pero transforma por completo lo que estamos leyendo. Ya no es un libro exclusivamente de alguien que se retira a vivir en la naturaleza, sino que se convierte en un libro más complejo, en el cual podemos ver cuestiones históricas, o bien podemos ver cuestiones filosóficas, o bien podemos encontrar, digamos, una vertiente poética que hace el libro distinto, ¿no? Hay una mujer de mediana edad, viuda, que va a visitar a unos amigos que tienen un coto de caza, y allí pues ellos se van al pueblo a comprar unas cosas y ella se queda allí en la cabaña junto con el perro de esta pareja, y al hacer una excursión por el campo pues le pasa algo muy curioso, ¿no? Y eso que le sucede va
digamos, a determinar completamente el rumbo del libro, ¿no? Y de la narración. Así que este también es un libro que os recomiendo encarecidamente. Es del año 68, se escribió en el año 68. Es una obra que en este caso no estamos hablando de una lectura fácil o amable, sino es una lectura más contundente. Muy visitada esta autora recientemente también por corrientes de literatura feminista que han recogido a la autora y la han revitalizado. Así que, bueno, pues también otra recomendación. No sé por dónde sigo. Voy a seguir por otro cómic. Que se llama Corpus Nostrum. Es de un dibujante norteamericano que es Gary Gianni, todavía vivo y en activo, y que homenajea a escritores clásicos del terror victoriano, como William Hope Hodgson, como Lovecraft. Es un cómic de terror que tiene dos partes, ¿no? Una es narrativa, de su propia narrativa, porque está escrito y ilustrado por este artista, por Gary Gianni, con un sabor a esos cómics de terror de los años 80, finales de los 70, que a mí me gusta mucho. Y en la segunda parte hay una transcripción literal de una narración del artista William Hope Hodgson, autor, por ejemplo, de La casa en el confín de la tierra, o por ejemplo La tierra de la noche, en fin. En esta segunda parte tenemos una aventura, ya no es cómic, sino que es una narración ilustrada de Carnacki, el buscafantasmas, que es quizá el primer cazafantasma de la historia literaria. Y es una narración que sigue teniendo un gran valor y se llama La puerta del monstruo y está ilustrado por el dibujante. Así que en una primera parte tenemos un cómic suyo y en la segunda esa narración de este autor ilustrada. Magnífica. A ver qué me queda por aquí. Bueno, y me he dejado cosas, de las que me estoy acordando según hablo con vosotros. A ver, voy a terminar lo más rápido posible. Os voy a hablar también de un ensayo finísimo, interesantísimo, de un escritor francés que se llama Pascal Quignard, y este libro es La noche sexual. A ver, este libro hace, por un lado, hace un repaso a muchísimas pinturas del arte en las cuales se reflejan escenas sexuales, hace alusiones a narraciones mitológicas, eróticas, y es una obra que intenta bucear filosófica y artísticamente en el origen de la actividad sexual del ser humano, pero en su envés, en las pulsiones que esconden la actividad sexual de los seres humanos, apoyándose filosófica y artísticamente en mitología y en muchas obras de arte, de forma que vamos a dar un paseo por muchas láminas muy interesantes
de todas las épocas, ¿de acuerdo? Y, y este hombre, Pascal Quignard, es un, digamos, un talento fuera de medida, una persona que es músico, que se retiró de, digamos, de sus indagaciones musicales para dedicarse exclusivamente a escribir y que además de tener novelas, pues tiene libros como este que son de su propio género, porque en realidad no es exactamente un ensayo, no es exactamente una novela, pero sí que es una indagación interesantísima a propósito de lo que hay detrás de, antes de que los seres humanos nacemos, qué hay detrás de, qué hay antes de que los seres humanos lleguemos a este plano, ¿no? Que habla de digamos, de la noche, de esa primera noche del feto cuando todavía no conoce la luz, habla de la noche celeste cuando ya estamos aquí, habla de la muerte, que es otro tipo de noche para el ser humano cuando se extingue, y todo eso lo relaciona con mucha, con la cultura y con los mitos. ¿Mm? Así que, bueno, pues también muy recomendable este libro, La noche sexual. Volviendo a la ciencia ficción, no sé si hace mucho tiempo recomendé este libro, pero es que lo han reeditado y bueno, os lo quiero recomendar, incluso si tenéis hijos adolescentes o os gusta la ciencia ficción y sois jóvenes, este libro tiene un rango muy amplio de lectores, que es Flores para Algernon, de Daniel Case. Flores para Algernon nos cuenta la historia de un chico que tiene retraso intelectual y que está escribiendo un diario, que es este libro. De hecho, nosotros vemos al principio que hay faltas de ortografía en la obra y empiezan a aplicar sobre él una especie de experimentos que ya han aplicado en ratones para aumentarle la inteligencia. Algernon es el nombre del ratón que aparece en la portada. Esta novela en realidad se gestó en un relato, pero el relato fue muy exitoso y el escritor desarrolló la novela. Fue premiada con el premio Nébula y sigue siendo para mí uno de los libros de ciencia ficción de referencia para aquellos que quieren iniciarse en el género o que ya lo conocen bien pero no conocen este libro. Puede ser adecuado tanto para un chaval de 14 o 15 años como para un adulto y es una obra muy entretenida. Bueno, me quedan aquí tres cosas que voy a hablar también muy rápidamente de ellas. La primera es este libro, a ver si se ve, la novela de Genji, de Murasaki Shikibu. Este libro data del siglo X y, y es un anticipo de lo que luego serían las novelas, ¿de acuerdo? Es una obra clásica de narración sentimental, escrita por una dama japonesa, una dama de corte japonesa, como digo, del siglo X, y incluye muchísimas aventuras sentimentales, de forma que a aquellas personas que les interese el género sentimental, aquí tienen un exponente muy antiguo y de mucha calidad que además les introduce en una cultura distinta, ¿de acuerdo? Así que este libro también os lo recomiendo. Y a ver, por último, os voy a hablar de un libro de arte que es El breve tratado del paisaje de Alain Roger. Este libro pone el foco en qué importancia ha tenido el arte para que nosotros seamos capaces de disfrutar de los paisajes. Hasta qué punto la cultura artística ha penetrado en nosotros, permitiéndonos así disfrutar del paisaje, ¿no? O sea,
¿Cómo se produce ese distanciamiento entre estar rodeados de paisajes y no ser capaces de disfrutar su belleza estéticamente, ¿no? Y cómo el arte en sus distintos jalones ha ido influyendo directamente a la cultura de los distintos países y a los espectadores de las pinturas, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el cine o en la literatura. ¿Mm? Así que es un tratado sobre el paisaje que tiene algunos aspectos que me gustan menos cuando habla de economía o habla ahí, hay momentos que se mete en terrenos pantanosos. Sin embargo, tiene otra parte el libro que me parece muy interesante en relación a lo que acabo de decir. Y ya voy a cerrar con una novela de un escritor que, por muy criticado que sea, yo sigo pensando que es un magnífico escritor, que es Carlos Marzal. Os he hablado de volúmenes como Metales Pesados, de poesía. Os he hablado de sus aforismos, que también me parecieron destacables. Os he hablado de volúmenes de relatos. Y hoy os traigo una novela que escribió en 2005, bastante larga, pero no menos interesante y yo creo que bien concebida. Los reinos de la casualidad, que está pensada justamente como si fueran círculos concéntricos, ¿no? Imaginaros un lago al que lanzamos una piedra, pues las ondas que provoca ese lago serían las narraciones que nos encontramos aquí. Son narraciones que están relacionadas entre ellas, pero de una forma muy característica, muy sutil, no directa. Y, y tiene el interés de que son personajes que nos resultan muy cercanos en nuestra cultura, no sé, personas que les son infieles a sus parejas, personas que se encuentran, digamos, con peculiaridades que nos resultan muy cercanas, que nos resultan muy cercanas. Yo creo que es una buena novela, no creo que sea una obra maestra, pero sí que es una muy buena novela y, y en mi opinión, Carlos Marzal es una de esos escritores muy rescatables de la corriente tan manida de la poesía de la experiencia, pero que en realidad Marzal tiene una entidad propia y que se sale de ahí. Me parece un escritor muy capaz y que se defiende en terrenos muy diferentes, y eso es difícil de encontrar y yo se lo valoro mucho, ¿vale? Así que nada, esta es mi última recomendación. Hoy me he pasado completamente. Llevo 33 minutos de vídeo, cuando lo habitual es haceros 20. Os quejaréis mucho. No sé si alguno habréis llegado hasta aquí, hasta el final. Pero os puedo decir que me he dejado, por ejemplo, un libro de haiku muy interesante que bueno, ya os lo expondré en el siguiente vídeo, y otras cosas. Eh, pero, en fin, me gustan tanto los libros de los que os hablo y leo todo lo que puedo, y quiero transmitiroslo. Quizás sería más interesante hacer 2 vídeos en vez de un vídeo tan largo, pero la librería es muy absorbente y nos cuesta mucho trabajo sacar este espacio para contaros tan rápido algo de lo que estamos leyendo. Un saludo a todos y nos vemos por la librería. Muchas gracias.